Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos en este nuevo episodio de mi podcast. Y el tema de hoy, pues ahora sí que no sabía exactamente cuál era el tema, pero creo que todo gira alrededor de entrenar nuestra mente. Y bueno, haciendo referencia al último podcast que escucharon, muchísimas gracias a todos los que me mandaron mensajes y correos de que me encantó este podcast, me hizo mucho sentido, me ayudó mucho a esclarecer un poco el tema y bueno, aparte de agradecer los mensajes, creo que me dio una gran pauta para decir esto en cuanto a que a veces yo creo que cuando estamos en esta parte del desarrollo personal y del crecimiento y así, me doy cuenta que platicando con personas, e incluso en mi propio proceso fue igual, dices, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por la parte mental? ¿Por la parte de yo creo mi realidad? ¿Por la parte del subconsciente? ¿Por la parte de no sé, quienes vieron la película de La Ley de la Atracción o la del Secreto y toda esta onda? ¿Me voy por ese lado o me voy por la parte espiritual y de la presencia y de Dios y todo esto? Y bueno, es como un mini resumen lo que les voy a decir ahorita del podcast anterior. Si no lo escucharon, pues se lo súper recomiendo. Pero el primer punto que quiero dejar claro es que no tenemos que escoger. O sea, no hay nada que escoger. No tienes que irte por un lado o por otro. Sería como decir, a ver, ¿qué hago primero? ¿Hago ejercicio o como sano? Y bueno, a lo mejor si de verdad no puedes hacer las dos al mismo tiempo, pues definitivamente podrías decir, bueno, entonces voy a empezar por comer saludable. Y casi, por orden natural, cuando uno empieza a comer saludable, empieza a hacer ejercicio. O cuando uno empieza a hacer ejercicio, empieza a comer saludable. Es como si, así como se hace un círculo, como un ciclo, pues nada virtuoso cuando te desvelas y tomas alcohol y entonces al día siguiente amaneces cansada y te tomas un café y luego 2 cafés y luego resulta que te duele un poco el estómago, entonces te tomaste algo para la gastritis y entonces te inflamaste y entonces andas de mal humor y como andas desvelado comes más azúcar y luego al rato te sientes con culpa y todo esto viene de una decisión como sí me voy a desvelar y sí se me pasaron las copas. Pues bueno, así como esa cadena de decisiones no conscientes o de decisiones inconscientes, digamos, te lleva a otras decisiones al día siguiente y se van arrastrando, pues es exactamente lo mismo que pasa cuando uno toma buenas decisiones y cuando uno pues cambia sus hábitos, ¿verdad? Y bueno, entonces tomas un hábito bueno como hacer ejercicio y entonces naturalmente en un poco tiempo empiezas a decidir, bueno, a ver, voy a hacer algo en mi alimentación. Y después de ahí casi todo el mundo brinca oye, ¿sabes qué? En la parte emocional se me hace que quiero empezar a meditar. Y bueno, así también es este tipo de círculo o de ciclo, aquí sí, virtuoso, ¿verdad? Y bueno, pasa lo mismo acá. Cuando uno tiene que decidir, que de verdad no hay nada que decidir porque es como, son componentes de una vida saludable, esta parte de la alimentación y del ejercicio, de la meditación y lo emocional, etcétera. Pues bueno, estos son componentes del crecimiento y del desarrollo personal. Es decir, no tienes que decidir, oye, ¿haré primero la parte mental o primero la parte espiritual? En mi propio proceso es más fácil que uno empiece con la parte mental. ¿Por qué? Porque la parte mental, así como le dicen la loca de la casa, la mente, etcétera, pues es cierto, si esta está totalmente descarrilada, la verdad es que es bien complicado aspirar a muchas cosas. No digo que no se pueda, simplemente creo que la ponemos más difícil. Y la idea es pues ponerlo lo más fácil, porque de por sí pues ya hay muchas complicaciones en algunas circunstancias de la vida, pues entonces que esto sea un poquito más sencillo. Entonces, bueno, este podcast es número 1, para saber que no hay mucho que decidir, de verdad. Lo ideal es llevar las dos de la mano, porque es un proceso, porque nosotros como seres somos un proceso. Es decir, no estamos divididos. Oye, a ver, aquí está el cuerpo, aquí está la mente y aquí está nuestra parte esencial, ¿no? Y bueno, en la mente vamos a meter emociones, mente, y en la parte espiritual, esencial, divina, universal, etc. Entonces tenemos estas 3 partes, ¿no?
Y no se trata de que nada más me voy a enfocar en esto, nada más me voy a enfocar en esto, o nada más me voy a enfocar en... O sea, no es así. Por eso no hay mucho que decidir. Es todo parte de lo mismo. Y por eso cuando empezamos con la parte física, pues resulta que nos llama la atención la parte mental. Y cuando ya vamos dominando la parte mental, pues a uno le empieza a mover más la parte espiritual. Pero nunca hay que olvidarnos que la parte mental es como la liga entre nuestra parte física y divina, ¿no? Si nosotros no empezamos por entrenar la mente, o si no la tenemos un poco, o no nos relacionamos con ella, es decir, no la conocemos desde el punto de vista de cómo funciona, cómo se forma, de dónde vienen los pensamientos, son míos, no son míos, por qué siempre regresan, por qué son recurrentes, por qué todos son los mismos, desde cuándo vienen, de qué día empecé a pensar esto, o sea, no exactamente el día, pero de que oye, yo me acuerdo que desde niña pensaba esto, o yo me acuerdo que desde la adolescencia pensaba esto, cosas así. Si uno no se cuestiona esto, entonces te identificas con eso. Y yo creo que de aquí la mayor parte del problema, si no es que todo el problema, es que nos identificamos con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y se nos olvida que no somos eso. A la hora que nos identificamos con eso, pues entonces ese es el verdadero ego. O sea, el ego no es una persona, ¿verdad? O no es un ente o una entidad o así, sino el ego es la identificación. O sea, el proceso de identificarte, de creerte tú, que tú eres el que piensas, que tú eres el que estás absorbido por esa emoción o por esos pensamientos. Cuando te identificas, y quiero dejar claro cómo identificar, es como cuando te lo tomas personal, cuando dices, ay Dios mío, ¿por qué hago esto y por qué hago esto? En lugar de pensar, ¿por qué estoy pensando siempre el por qué hago esto? Eso es desidentificarte. Desidentificarte es cuando empiezas a cuestionarte, y yo empiezo a cuestionarme ¿por qué siempre pienso esto? ¿Por qué siempre me digo esto? ¿Por qué cuando pasa esto yo empiezo a pensar esto? ¿Por qué cuando hace esto tal persona a mí me despierta una sensación de molestia? Porque entonces empiezas a cuestionarte, y muchas personas este cuestionamiento lo ven como una parte mental, pero si lo ves desde la parte espiritual es como la desidentificación o como el nacimiento de una conciencia, y la desidentificación en la parte espiritual es como pues sí, el despertar de la conciencia. Así que por eso no hay mucho que decidir y no hay mucho que definir, ni tampoco dices hago esto o hago esto, o sea, no son mutuamente excluyentes, ni mucho menos, porque somos un proceso. Que obviamente cuando te vas más por una vía, pues tienes ciertos resultados a corto plazo, pero a largo plazo vamos hacia el mismo lugar. ¿Y cuál es el mismo lugar? Pues despertar, pues cuestionarnos, pues desidentificarnos, obviamente. No nada más de nuestra materia física como nuestro cuerpo, sino de todo lo material, de las circunstancias, de las situaciones, o sea, dejar de ver todo como si me lo hicieran, como si me pasaran, como si me hablaran a mí, o sea, quitar el me. El me, si lo quitamos el me, es como empezar a desidentificarte de muchas cosas, y eso es lo que tanto se dice como el despertar o como desidentificarte, ¿no? Como tal, o desidentificarte del ego, o ya no vivir desde ahí, ¿no? Que es como una ilusión, porque son tus historias. Todas son tus historias porque es una interpretación individual de acuerdo a lo que te pasó anteriormente. Por eso, en mi punto muy personal, cuando empezamos a cuestionarnos todo esto, cuando empezamos a darnos cuenta de toda nuestra supercapacidad que tenemos como seres, de toda la parte inconsciente, de cómo opera la mente, de cómo tú puedes entrenar tu mente y entrenar la mente comenzando por la atención. A ver, yo te voy a decir que si vas a pensar, no, yo no voy a empezar a hacerme historias y escenarios locos que ni existen, que me generan miedo, estrés, ira, rencor, resentimiento, etcétera. Todo esto que acabo de decir simplemente son emociones que te restan poder, que te meten en un desequilibrio incluso físico, que te meten en un desequilibrio mental,
que te dan desánimo. Y deja tú que ni siquiera son verdad, que ni siquiera son ciertas, que simplemente son, pues ahora sí que alucinaciones, novelas de terror que nos hacemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar nuestra mente con la atención hacia donde sí, con nuestra decisión de, hey, no quiero pensar eso, nosotros podemos parar eso. Tú empiezas a entrenar tu mente para decir, hey, ya no voy a pensar en eso. Pero cuando dices, es que no puedo dejar de pensar eso, quiere decir que no lo tienes entrenada. Quiere decir que estás identificado con eso. Y cuando empiezas a decir, oye, ¿cuál es el propósito de este pensamiento? Yo creo que mi súper recomendación de ejercicio hoy es que cada vez que venga un pensamiento que es súper recurrente, digas, ¿cuál es el propósito de este pensamiento? ¿Por qué aparece tanto? ¿Es verdad? O sea, ¿es cierto lo que estoy pensando? Si quieres cierto, no sé, por ejemplo, si piensas, me están criticando, o no les va a gustar esto, o nadie me quiere, o eso, de verdad escribirlo, de verdad nadie me quiere, o sea, a ver, en serio, esto que me pasa por la cabeza, de verdad nadie me quiere, de verdad creo que me están criticando, o sea, de verdad creo que soy tan importante en la vida de todas las personas como para que siempre estén hablando de mí, de verdad. A nadie le va a gustar lo que hago, en serio, a nadie en todo este mundo, sabiendo tantas millones y millones de personas, a nadie le va a gustar. Vamos, es cierto siquiera el pensamiento que tienes. ¿Cuál es el propósito de ese pensamiento? Hay otro tipo de escenarios, además del que yo me estoy haciendo y repitiendo todas estas veces en mi mente, porque una vez que uno tenga estas respuestas, empieza a darte cuenta que ni ese pensamiento es tuyo, que lo más probable es que ni siquiera sea verdad, que hay un mundo de posibilidades alrededor de esa y que tú, digamos que lo único que estás haciendo equivocado es que no tienes entrenada la atención. Entonces, cuando empiezas a decir, ok, voy a entrenar mi mente para la atención en lo que yo quiero, para pues darme cuenta si realmente esto debo estar pensando o no. Y luego dices, ok, voy a entrenar mi mente para tener mayor creatividad. Porque luego decimos, no, es que yo no soy creativo. Oye, es imposible que no seas creativo. Todos somos creativos. Nada más que tú crees que creativo es, no sé, Dalí, Van Gogh, Mozart, algo así, ¿no? Porque te hicieron pensar que así era. Pero no es cierto. Creativo es que estas son las... Esto es lo que tenemos en esta realidad y con estos elementos de esta realidad yo voy a crear algo. Eso es ser creativo. Por lo tanto, todos somos creativos y todos usamos creatividad diariamente. Pero ser creativo realmente es decir, a ver, si esto no me sale, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Creatividad es decir, ¿cuántas más opciones puedo yo visualizar? Porque de que están, ya están. ¿Cuántas más opciones puedo yo ver desde aquí en esta situación? Eso es ser creativo. Y todos somos creativos, pero entonces entrenas tu mente para ver lo que sí puede hacer respecto a esa circunstancia en lugar de decir, no, ya, no hay nada más que hacer. Ahí estás negando tu propia creatividad, pero todos tenemos creatividad, todos. Entonces, cuando decimos, no, es que yo no, porque yo no puedo hacer eso, porque de verdad que cuando no hacemos las cosas, no es por falta de capacidad, es por falta de acción tal cual, por falta de determinación, de autoconfianza. Y entonces aquí dices, oye, ¿y entonces cómo le hago si tengo todo eso? Pues simplemente a mí se me facilita mucho recordar algún periodo en el que sí lo hice. O sea, si siento que no soy capaz de hacer esto, lo digo, a ver, ¿cuándo sí he sido capaz de hacer algo? Ah, pues sí fui capaz a la hora que hice hábitos. Bueno, sí fui capaz a la hora que hice esto. Ay, sí fui capaz a la hora que yo quería los partos y así. Ay, yo sí fui capaz cuando hice esto. Ay, sí pude manifestar esto. Ay, sí pude crear esto. Y entonces yo misma me doy toda esta confianza y digo, oye, aparte, cuando las cosas son, hay otros poderes que uno ni siquiera sabe que están apoyándote y soportándote. Y entonces ahí tú empiezas a generar tu autoconfianza. Porque así como tenemos que correr todos los días para volvernos buenos corriendo, porque así como para aprender, no sé, otro idioma tienes que practicarlo, etcétera, pues esto es exactamente lo mismo. Por eso se llama entrenar la mente. Y no es porque te digas mentiras, sino porque entrenas la super herramienta que tenemos. Pero no porque ese sea el fin básico o el fin al que todos tenemos que aspirar. Ese no es el despertar, es un medio, es una herramienta que tenemos. Y
Y bueno, cuando dices, ay, no, es que, ok, ya entiendo cómo hacer todo esto, pero ¿y las emociones qué hago? Pues es que cuando empezamos a entrenar la mente, podemos hacer lo mismo aquí, en la parte emocional, porque van ligados, así como piensas, así sientes, y así como sientes, así actúas, y así como actúas, así vives, y así es tu experiencia de vida. Entonces, cuando uno empieza a entrenar la mente, es más fácil que puedas entrenar lo demás. Y ojo, no estoy diciendo aguantarte las emociones, estoy hablando entrenarlas. Es decir, la estoy sintiendo, pero como no estoy identificado, no tengo que reaccionar. Aquí es cuando uno piensa en el libre albedrío. Y dices, es que yo soy libre. Oye, es que mientras vivamos con programas y reacciones que tuvieron tus papás contigo, tus amigos contigo, tus novios contigo, lo que sea, no eres libre, no tienes libre albedrío. Estás actuando únicamente mediante programación. Es decir, estímulo, pum, respuesta. Estímulo, pum, respuesta. ¿Qué quiere decir? Que no eres libre. Perdóname, pero si siempre reaccionas igual ante una circunstancia, con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, con tu jefe, con el tráfico, con lo que sea, ni siquiera tienes libertad. Siempre reaccionas igual, quiere decir que es un programa, y si es un programa, ni siquiera estás decidiendo cómo reaccionar o responder. Entonces, todo esto tiene que ver con un entrenamiento que se hace. O sea, es un entrenamiento mental que te va a permitir ir aspirando a formas más profundas, como es la conciencia. Entonces, cuando tú no te identificas, no es como un paso para el proceso de despertar o un paso en el proceso de ir aumentando tu conciencia, sino que el empezar a cuestionarte las cosas, el empezar a preguntarte, ¿por qué pienso eso? ¿De verdad es cierto este pensamiento? Empezar todo eso no es un paso para, me vuelvo más consciente. No, es que ya estás siendo consciente de que tú no eres ese pensamiento y que lo más probable es que ni siquiera tú lo pensaste, sino que viene de programaciones. Y lo peor de todo es que igual y ni es cierto. Entonces, así es como uno liga la parte mental con la parte más consciente, más de presencia, más de despertar. Por eso van de la mano, no son lo mismo y no hay que decidir. Simplemente son herramientas que uno tiene para poder ir como pues un poquito más avanzado y más rápido en el proceso de dejar de sufrir. Y es dejar de sufrir porque dejas de alucinarte cosas y dejas de hacerte historias y películas de miedo y de terror adentro de ti. O sea, entonces obviamente necesitas el decidir y el utilizar tu mente para decir, ok, hoy voy a meditar, hoy voy a leer esto, hoy voy a ver este tipo. Entonces tú estás utilizando tu voluntad para ir avanzando e ir generando mayor conciencia, ¿verdad? Entonces no creas que lo que hagas no sirve, porque yo creo que se da muchísimo el hecho de pensar, es que por más que medito, sigo haciendo lo mismo y entonces no sirve. Ese mismo pensamiento es el mismo pensamiento que tienes que decir, ¿de verdad no sirve? ¿De verdad soy la misma persona el día que empecé a meditar, al día que estoy hoy? Claro que no. Los cambios se van haciendo muy sutiles internamente. Es lo mismo que plantar una semilla y es como si a la semana dijeras, no, ya no salió el árbol, esto ya no sirvió. No, los cambios están dando por dentro. No tienes que irlos viendo todos los días, ¿verdad? Porque si no, pues te vas a desesperar y vas a pensar que no funcionó. Pero eso también es un patrón mental, es un programa, decir, es que haga lo que haga, no sirve. Algún día te lo dijeron, algún día lo escuchaste o lo heredaste o es colectivo, qué sé yo, da igual, no importa de dónde venga. Lo que importa es que te cuestiones por qué siempre aparece. ¿Qué propósito tiene? ¿Es de verdad lo que me estoy diciendo? O sea, ¿es verdad? ¿Es en serio? Lo tengo que estar pensando. Y entonces ahí empiezas a desidentificarte de ese pensamiento y lo empiezas a ver. Y entonces ahora tú eres la conciencia que ve ese pensamiento. Ya no eres el pensamiento. Y eso es un gran paso de liberación. Es un gran paso en el desarrollo y en el despertar. Y aparte, es la única forma de que uno realmente pueda vivir mucho más libre de esto. Porque empiezan a perder power. O sea, ya no es
tan fuerte ese pensamiento que antes te hacía enloquecer o ponerte de mal humor o gritar o deprimirte o reaccionar o lo que sea, empieza a perder su poder. Y tú puedes decir, es que como quiera ya estoy haciendo eso y pasa una semana y 2 semanas y 3 semanas y 3 meses y 6 meses y sigue siendo. Pues sí, pero es que tienes tantos años haciéndolo que pues obviamente te va a tomar tiempo quitarle el poder. Tiene demasiado poder. Entonces ahorita parece que es poquito lo que le quitas cada vez que dices, mira, otra vez está esto. Y sientes la emoción, no se va a ir, vas a aprender a convivir con esa emoción, pero ya no va a ser la fuerza que dirija tu comportamiento, hasta que un día ya no va a tener nada de fuerza. Y o se va a desvanecer o ya ni siquiera la vas a ver. Y yo creo que esa es la finalidad que todos estamos persiguiendo. No se trata de hoy a mañana volverte así de Buda y pues ni Buda, ¿verdad? Pero, o sea, no es así, no es que trates de pensar, algún día voy a portarme de esta manera si me hacen esto. No está en el futuro, está hoy. Hoy te empiezas a cuestionar esto, hoy empiezas a preguntarte esto, hoy empiezas a desidentificarte. Y no importa cuándo pase, porque a una persona le puede pasar en 5 años, en 10 años, en 20 años, en una semana, en una noche. O sea, hay muchísimas situaciones que no sabemos, pero que es muy importante ponerlas en contexto de verdad cuestionarnos, ¿es cierto? ¿O por qué? ¿Por qué siempre sale así? Y si siempre sale así esto, o si siempre pienso esto, o si siempre me digo esto, pues definitivamente tiene que ser un programa. Definitivamente es algo que se está repitiendo constantemente. Entonces lo más probable es que ni siquiera sea mío y yo estoy aquí sufre por lo que me estoy diciendo. Y yo creo que eso es lo que todos estamos buscando, o sea, ese tipo de conciencia que al final es el despertar, en el que ya no sufres por un pensamiento. Y lo que estamos buscando es desidentificarnos de ese proceso mental, porque esa es la verdadera paz. Ya no te dejas ir con cualquier cosa, ya no te haces bolas, historias y rollos y complicaciones. Yo después escucho historias de platicando con gente y me doy cuenta que todos en alguna parte muy profunda queremos problemas, queremos buscarnos el cómo estar justificando que eso lo hizo mal y que esa persona lo dijo mal y que yo considero que eso no se debe de hacer. Vamos, nos empezamos a volver como super jueces del mundo mundial y me super incluyo y es nada más hacernos nosotros pues novelas. Y entonces en esta novela soy la mala, y en esta novela soy la culpable, pero en esta novela soy la justiciera, y en esta novela soy... Pero el problema no es tu rol, el problema es que sigues haciendo novelas. Y mientras uno siga haciendo novelas, vamos a vivir súper intranquilos. Entonces, bueno, la idea es empezar como a cuestionarnos si realmente todo lo que estamos pensando es cierto. Y eso es un gran entrenamiento mental que nos va a dejar aspirar a otro tipo de cosas. Pero si mientras vivamos identificados con ese proceso mental, pues no hay mucha posibilidad. Porque justamente de lo que nos queremos salir es lo que creemos que somos. Y ahí sí no, la verdad no se puede. Entonces, pues bueno, la idea es empezar con estas preguntas, entrenarnos para ver lo bueno. Y cada vez que veamos que se repite es decir, caray, esto se repite, entonces es un programa y nos hacemos estas preguntas que se me hacen súper como liberadoras, porque entonces dices, caray, entonces si esto que está pasando en mi cabeza, yo creo que es mío, por eso te identificas, o yo creo que soy yo creo que es mi propia voz, porque como lo escucho dentro de mi mente, yo juro que es mi voz, entonces que soy yo, pero no eres eso. Entonces, mientras uno empieza a hacer este tipo de ejercicio de decir, no soy yo, oye, ni es mío, oye, ni es verdad, oye, se está repitiendo, entonces un programa, oye, entonces ni estoy decidiendo. Entonces ahí es cuando uno empieza a liberarse y uno empieza a sentir mucha más paz. Y definitivamente es un proceso, pero mientras antes empecemos, antes nos liberamos.
Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Así que el entrenamiento mental es súper, súper importante para que nos demos cuenta que podemos estar influidos por el entorno, pero no estamos determinados por lo que suceda ahí. Y la desidentificación es básica para un proceso espiritual y para el despertar de la conciencia y toda esta parte, pero sí nos podemos valer de nuestras facultades mentales para comenzar a cuestionarnos cosas, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya servido y platicamos en el siguiente episodio de mi podcast. Gracias.